Bueno, muy bien. Pues el Señor os bendiga, hermanos. Espero que se escuche medianamente bien porque mi móvil está un poquito escacharrado. Pero bueno, vamos a seguir compartiendo lo que viene a ser los estudios de Pentateuco y vamos a estar dando la lección 7, que es cortita, pero es intensa, es profunda y hay muchas perlas de las cuales podemos sacar beneficios. Amén. El capítulo 7, ¿no?, nos habla del tabernáculo, de la apostasía y del becerro de oro. Y para aquellos que lo hayan estudiado, que espero que seamos todos, vamos a estar resumiendo, hablando, ¿no?, del libro del Éxodo, capítulo 25 hasta el 40. ¿Amén? Y bueno, como a manera de introducción, antes de empezar a hablar del tabernáculo, de la apostasía, del becerro de oro, tenemos que entender cuál fue el propósito de Dios al liberar a su pueblo. Evidentemente, Dios liberó a su pueblo primeramente para confirmar las palabras dadas a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Evidentemente, esa promesa, el fin no era Israel, el fin era Jesús. Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se iba a encarnar, como el mismo Cristo dijo, de la salvación viene de los judíos. Pero claro, no podía Cristo venir de los judíos si no existe un Estado judío. Y evidentemente Dios sacó a este pueblo nómada, a este pueblo errante, a estos 70 que llegaron de Jacob y se situaron en Egipto. Y bueno, conocemos la palabra, que se levantó un faraón que no conocía a José, les hizo la vida imposible, clamaron y el Señor los sacó. Amén. Entonces podemos ver que hay un propósito y hay un plan de Dios con Israel. Amén. Evidentemente Dios lo sacó de Egipto para hacer una nación santa, especial, una nación de sacerdotes, adoradores que fueran luz a las naciones. Porque esto no lo acabó de entender cuando el futuro pueblo de Israel fue sacado. Ellos decían, bien, nos ha sacado el Señor, ya no somos libres, pero había un propósito. El propósito no era simplemente sacarlo de la esclavitud y ya está, no, no. Había un propósito grandioso, un propósito que ni siquiera ellos llegaban a imaginar, que tenían que ser una nación santa, un tesoro especial, dar ser luz a las naciones, ser sacerdote, dar a conocer al Dios que los sacó de Egipto. Amén. Y podemos ver, desgraciadamente, ¿no?, a través de la triste historia de Israel, como Israel no lo entendió. Como Israel se centró más en los rituales, en la liturgia, pues, que en el propio mediador de ese pacto. Amén. Podemos ver que para todo esto, para que Dios cumpliese el plan con ellos, para que Dios pudiera restablecer su mente, sus costumbres paganas, era necesaria una serie de normas, era necesario un cambio de mente. Venía un pueblo nómada, un pueblo influenciado fuertemente por las costumbres de Egipto, un pueblo que ya ni recordaba que eran descendientes de Abraham, ni mucho menos recordaban de una manera vivida y fresca el Dios al cual invocaba Abraham, ¿verdad? Tenía que establecer Dios cosas nuevas en ellos, tenía que hacer desaparecer cosas antiguas, tenía que preparar las cosas para que Dios se manifestara a ellos. Y ahí está el pueblo de Israel acampando en Sinaí, y podemos ver, ¿no?, cómo este pueblo se desvía y cómo suceden una serie de cosas que vamos a estar hablando. ¿Amén? Podemos ver la ignorancia, la impaciencia y la idolatría del pueblo de Israel. En Éxodo 32:1 dice que el pueblo creyó que Moisés había sido exterminado por Dios. Vemos a Moisés arriba del monte, Dios le está hablando y el pueblo se impacienta y dice, no sabemos que haya sido de este Moisés. Y cogieron a Aarón y dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Desgraciadamente, este pueblo no conocía a Dios.
Desgraciadamente, este pueblo pensaba que Dios era un Dios similar al que habían oído en Egipto, un Dios castigador, un Dios que no llega hasta el fin en las relaciones, y se impacientaron. Israel vio y palpó la mano de Dios. Israel vio las 10 plagas. El pueblo de Israel vio la mano portentosa de Dios abrir el mar rojo. El pueblo de Israel vio a Dios en acción, pero eso es el problema, que vio la acción de Dios, pero no vio al Dios que hace la acción. No conocía a Dios. Y en eso es lo que falló el pueblo de Israel, en no profundizar, en no entender hasta qué punto Dios es un Dios personal. Se quedaron con tanta liturgia, con tanto protocolo, con tanta ley ceremonial, que era buena, que la ley ceremonial era para que señalara a Cristo, pero no para que fuera un propósito en sí. Y eso es lo que cayó el pueblo de Israel. No se adentró, no intimó, no conoció a Dios. Gloria a Dios. A la mínima adversidad, hermanos, podemos ver que hicieron dioses ajenos. Este becerro de oro. Volvieron a los viejos rituales de Egipto. Dice la palabra que no solo hicieron idolatría, sino que cometieron pecados inmundos que son hasta feos de pronunciar. Desde luego, esto no era el plan que Dios tenía con ellos. Desde luego, podemos ver que Israel se apartó de Dios, se desesperó, y a veces, a modo de aplicación, es fácil, ¿no?, señalar al pueblo de Israel lo mal que lo hicieron, lo duro de corazón que eran. Hay que ver que Dios se le manifestó de una manera poderosa y cómo se rebelaron, pero podemos ver que en el tiempo de la gracia, las personas no somos muy diferentes. También hay dureza en el corazón. También Dios se manifiesta. Dice la palabra que las cosas invisibles de Él son claramente hechas, entendibles por medio de la creación. Que las personas viendo, teniendo una evidencia clara de Dios, decidieron honrar y dar culto a las criaturas que en vez de a Dios. Y que se encendieron en lujurias, en lascivias, y que Dios los desechó para que ellos hicieran lo que querían hacer. Y podemos ver exactamente, ¿no?, que tenemos que aprender también del pueblo de Israel a no ser tan, a no ser tan superficiales, a profundizar más en la relación con Dios. Amén. Gloria a Dios. Podemos ver cómo el pueblo se desenfrenó, y también podemos ver, por desgracia, cómo este pueblo desenfrenado pidió un becerro de oro al hermano de Moisés, al sacerdote Aarón, y Aarón cayó. Desgraciadamente, a veces somos así, ¿no? Queremos sugestionar a Dios, queremos hacer que Dios haga lo que nosotros queramos hacer, pero entendemos que Dios es un Dios justo y que Él no se deja sugestionar por nadie. Por desgracia, a veces los líderes humanos sí lo hacemos. Todo ser humano está expuesto, está propenso a caer, a ser débil, pero tenemos que aprender. Me dijo un pastor que es muy difícil, hablando de términos pastorales, tener a todo el mundo contento. Y la tarea de un ministro, la tarea de un pastor, la tarea de un líder, no es tener contento a todo el mundo. Porque el pueblo dijo, haznos un becerro. Y Aarón dijo, pues esto es lo que queréis, venga, adelante. Pero esa no es la labor de un líder. La labor de un líder es guiar a Dios. La labor de un líder es, cuando el pueblo se descarría, se desenfrena, es llamar al orden. No, esto no es así. Dios dice en su palabra, las tareas de un líder también es amonestar, también es reconducir, aunque eso no guste a nadie, aunque eso pueda ganarse la antipatía de las personas. Pero como dice Pablo, ¿no? Dice Pablo, si yo buscara agradar a los hombres, no sería un siervo de Dios. Todo siervo de Dios tiene que buscar primeramente agradar a Dios. Amén. Ante todo esto, podemos ver que Dios le habla a Moisés. Está en la propia cumbre y le dice Dios directamente, anda, desciende. Desciende porque temprano me han olvidado, temprano han hecho un ídolo, y desciende y pone orden. Y podemos ver, ¿no?, que a Dios le preocupó, perdón, a Moisés le preocupó más la reputación de Dios que la suya propia. Cómo Dios está hablando, intercediendo con Dios. Porque Dios le dice, anda, déjame que los extermine y que levante de ti una nación mejor.
Pero ¿qué le dijo Moisés? Podía haber dicho Moisés, sí, sí, hazlo porque de verdad que me tienen frito. No, no, no. Moisés dijo, ¿qué van a pensar? Van a pensar las naciones que los has exterminado porque no has podido llevarlos al lugar que tú querías llevarlo. Y tu nombre va a ser tenido un poco. Qué maravilloso y qué contraste más grande entre Aarón, un líder débil que contenta al pueblo con lo que dice, y el contraste con Moisés, un varón de Dios, un siervo de Dios, que buscaba que primeramente el nombre de Dios sea glorificado y que también tenía un corazón de intercesión por el pueblo. Amén. Dios aceptó la intercesión de Moisés, pero los culpables fueron castigados. En la palabra está llena de grandes intercesores. El propio Dios con Abraham, cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, está diciendo, lo voy a destruir. Y Abraham dijo, pero Señor, si aún hubieran 50, si aún hubieran 30, si aún hubieran 10, y Dios dijo, sí, sí, si los hay, acepto tu plegaria, pero no los hubo y los hubo que exterminar. Es totalmente válido, aceptable, es más, es un deber como hijos de Dios interceder por las personas o rogar para que Dios tenga misericordia. Pero lo que no vamos a hacer es obligar a Dios a saltarse sus normas morales. Dios es amor, sí. Dios es el primer interesado en que todos procedan al arrepentimiento, sí. Pero Dios no se va a saltar sus normas. Por... Amén. Amén. En ningún momento dice la palabra de Dios que Dios tendrá por inocente al culpable y viceversa. Amén. Podemos ver que Moisés estaba desesperado por Dios. Podemos ver que a Moisés no le preocupaba tanto los rituales levíticos. A Moisés no le preocupó tanto de guardar las fiestas solemnes. A Moisés le preocupaba Dios. Moisés entendió que detrás de toda fiesta, detrás de toda vestidura, detrás de todo sacrificio, detrás de toda ofrenda, estaba Dios. Y por eso Dios dijo que se apartaría de Israel porque si no los destruiría. Al ver este incidente, Dios habla con Moisés y dijo, mira, Moisés, os voy a dejar. Me aparto porque yo soy un Dios santo y viendo la dureza del pueblo, es mejor que me aparte porque si no los voy a destruir. Pero podemos ver que una vez más Moisés suplicó a Dios y suplicó su misericordia. Podemos ver en Éxodo 33:15 cómo Moisés dice, si tu presencia no ha de venir conmigo, no nos saques de aquí. En otras palabras, está diciendo Moisés, no muevo un dedo, no hago nada sin tú no me dices que tú vas a estar conmigo. Amén. Qué bueno, Moisés entendió el verdadero significado de la ley, que era acercarse a un Dios justo, a un Dios santo. El propósito de la ley no era, bueno, Dios dice que hay que hacer sacrificios por el pecado, pues yo peco impunemente, no me esfuerzo porque luego hay sacrificios, Dios me perdona. Ese no era el objetivo. El objetivo era entender que todo pecado necesita, hay una deuda, se genera una deuda con Dios. El significado era entender que el pecado trae muerte y separación de Dios. Y eso Moisés lo entendió perfectamente. Y por eso vemos a Moisés intercediendo por el pueblo. Amén. Gloria a Dios. Qué importante es que los que lideran, los que están al frente, conozcan al Dios verdadero. Es importante, es bueno que un líder esté preparado en ciencias, en matemáticas, en astronomía, en cosas, en diversas dotes. Es buenísimo, porque el saber no ocupa lugar. Pero un líder espiritual tiene que conocer a Dios en profundidad. Tiene que entender el corazón de Dios, tiene que tener comunión. Porque si no, ¿cómo va a guiar a un pueblo? Si no, ¿cómo va a dar a conocer a ese Dios verdadero? Amén. Gloria a Dios. Podemos ver que cuando Moisés clamó pidiendo misericordia, diciendo que no se fuera a su presencia de él, que Dios le dejó ver su gloria y de hecho le dejó ver hasta sus espaldas por detrás. Y hay muchas personas que se detienen. ¿Cómo que vio sus espaldas? ¿De qué manera era? ¿Qué pelo tenía Dios cuando se giró? Y esa no es la pregunta. Esa no es el enfoque del texto. El enfoque del texto es que Dios se le reveló de una manera más personal, de una manera más profunda que anteriormente. Cuando hay un corazón verdaderamente humillado, cuando hay un corazón que verdaderamente quiere, anhela y desea agradar a Dios
Dios se revela y Dios se muestra de una manera profunda. Amén. Se reveló a Moisés como el Dios de amor, que en hebreo significa chesed. Lo podemos ver en el libro de estudio. Amén. Este amor, que significa chesed, es un amor ligado a un pacto. Dios ama, perdona, es paciente, pero no se salta su justicia, no es un consentidor. Estaba diciendo Dios a Moisés: estoy con vosotros, me voy a seguir revelando a vosotros, pero no penséis que yo soy un Dios consentidor que os voy a dejar hacer lo que os dé la gana. Yo escucho tus plegarias, diciéndole Dios a Moisés: yo voy a ser paciente con vosotros, os amo, pero soy un Dios justo. Y en el momento en que el pueblo se desvíe, en el momento en que el pueblo me deje a mí, yo voy a ocasionar juicio contra vosotros. Y esto es esta revelación mayor, esta cercanía que tuvo Dios con Moisés. Amén. Moisés estuvo tan cerca de Dios como lo pueda estar un ser humano sin morir en el intento. Amén. Amén. Dios se le reveló, dice la palabra que hablaba cara a cara con él, boca a boca hablaré con él y no por figuras. Moisés escuchaba la voz nítida, clara, eran amigos, dice la palabra de Dios. Y que es el mayor título, sin lugar a duda, para un siervo de Dios. Amén. Podemos ver que tras bajar del monte, Moisés puso un velo en su cara, porque Moisés entendía que esa gloria se iba a desvanecer y no quería que luego lo criticaran, no querían que luego dijeran bueno, que no era un verdadero siervo de Dios. Pero dice la palabra de Dios, ¿no?, que nosotros vamos a cara descubierta en el nuevo pacto. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Amén. En el antiguo pacto sabemos que la gloria de Dios, la manifestación de Dios, era puntualmente sobre ciertas personas y de maneras específicas. Por eso Moisés puso eso, porque estaba en el antiguo pacto, en una revelación parcial. Pero en el nuevo pacto, los cristianos ya no tenemos que hacer eso. Ya no tenemos que aparentar o fingir cosas que no, tenemos que ir a cara descubierta. Y lo más maravilloso, que en el nuevo pacto tenemos una invitación, un acceso directo, continuo a la presencia de Dios. Ya no hay que esperar que otras personas intercedan por nosotros, por rituales. Tenemos entrada al lugar santísimo por medio de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. El texto que hemos hablado de ir a Dios a cara descubierta está en 2 de Corintios 3:18. A ver. Y bueno, pues nos vamos a adentrar un poquito en lo que es el tabernáculo, el santuario de Dios. ¿Amén? Podemos ver que antes de entrar al tabernáculo, que era esta tienda, digamos, hecha de cortinas, estaba el atrio. Digamos que era como el patio, la entrada. Este atrio medía 14 metros. Y en el atrio había dos piezas del mobiliario. El altar de bronce, que era para ofrecer adoración y sacrificio, y el lavacro o fuente de bronce, que era para limpieza y santidad. Nadie podía entrar al tabernáculo, nadie ni siquiera podía entrar al atrio sin primeramente lavarse en la fuente de bronce y sin ofrecer sacrificios. Porque si no eran impuros, eran ceremonialmente impuros. Podemos ver que Dios no permitía su acceso de cualquier forma y de cualquier manera. Por eso estableció esta entrada y por eso estableció estos dos mobiliarios, que vuelvo a repetir, el altar de bronce nos está hablando de adoración y de sacrificio, y el lavacro o la fuente de bronce, se le llama de las dos maneras, está hablando de limpieza y de santidad. Amén. Después del atrio nos encontramos con el tabernáculo, una tienda que medía 13 metros con 50 por 4,80 de ancho. Este tabernáculo estaba dividido en dos secciones, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Amén? El lugar santo es donde ministraban diariamente los sacerdotes. El lugar santísimo es donde los sumos sacerdotes, una vez al año, entraban para ofrecer sacrificios por todo el pueblo en el gran día de la expiación o el Yom Kippur, como queramos llamarlo. ¿Amén?
Vamos a ver el mobiliario que había en cada parte. En el lugar santo estaba el altar de incienso, donde nos está hablando de oración y de intercesión. En el lugar santo estaba la mesa de los panes con sus platos, cucharas, copas y tazas. Y además el candelabro de oro. Esto nos está hablando de comunión. Ahí es donde los sacerdotes ejercían su ministerio. ¿Amén? Podemos ver más allá del lugar santo el lugar santísimo, que estaba dividido por esa cortina, por ese velo. ¿Amén? Que podemos ver más adelante en el nuevo pacto cómo Jesucristo tras su muerte rompió ese velo de arriba abajo y separó el lugar santo, el lugar santísimo y creó un acceso libre. ¿Amén? En el lugar santísimo estaba el arca del pacto. En el arca del pacto todos sabemos que estaban las tablas de la ley, el frasco de maná y la vara de Aarón que reverdeció. ¿Amén? Podemos ver que en el lugar santísimo también encima del arca estaba la cubierta o el propiciatorio. Era allí donde una vez al año el sumo sacerdote degollaba a la víctima, la sangre caía encima de la tapa y podemos entender que Dios Padre desde los cielos contemplaba ese lugar y ya no veía las faltas, ya veía la sangre. La sangre cubría la falta y el pecado de todo el pueblo. Y vuelvo a repetir, no estoy diciendo que perdonara los pecados, sino que cubría, que hacía pasar de largo la ira de Dios. Porque Dios es bueno, es justo, pero también es santo. Y donde hay el pecado, provoca la ira de Dios y por consiguiente el juicio. Y cuando una vez al año se hacían estos sacrificios, se aplacaba la ira de Dios mediante estos sacrificios simbólicos que representaban esos sacrificios, todos sabemos, a Jesús. Por eso Juan Bautista, cuando ve a Cristo, dijo, he aquí, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba diciendo Juan Bautista, esta es la culminación. Esto es lo que realmente venían hablando todo el Pentateuco. Esto es a lo que señalaban todos los ritos, todas las fiestas, todos los sacrificios. Todo estaba señalando a esto que mis ojos ven, al Cordero de Dios, a Jesucristo, al Verbo hecho carne. ¿Amén? Podemos ver que el tabernáculo es un lugar donde Dios establece su presencia. Después de haberlos sacado de Egipto, digamos que Dios quiere hacer como, digamos, una embajada, donde Dios va a estar ministrando, donde Dios va a estar hablando, donde Dios va a generar nuevos hábitos en este pueblo nervioso y nómada como era el pueblo de Israel, donde los iba a reeducar, donde se iba a manifestar a ellos, donde se iba a generar leyes de todo tipo, sanitarias, de guerra, contra los asesinatos. Digamos que donde un rey iba a establecer sus normas para que su pueblo pues las siguiera. ¿Amén? Algunos materiales usados del tabernáculo, como el oro, el púrpura y las fórmulas específicas para el aceite y del incienso, están proclamando la realeza de Dios. Israel tenía la intención por parte de Dios de que fuera una teocracia, donde Dios fuera su rey. Por eso, en 1 de Samuel, cuando vemos al pueblo de Israel diciendo, queremos tener un rey como tienen las demás naciones, podemos ver que el profeta Samuel se compulge, no lo entiende, se desespera, y Dios le dice, no, no, si no te han desechado a ti, me han desechado a mí para que no reine sobre ellos. Israel, más adelante, por desgracia, se cansó de Dios, no quiso saber de Dios y quiso ser como las demás naciones. Pero Israel no fue rescatada de Egipto para ser como las demás naciones. Israel tenía que ser un pueblo escogido, especial, que anunciara las virtudes de aquel que le llamó. Amén. Por eso el Hijo de Dios, el regenerado, el que acepta a Jesucristo, no tiene que ser igual como las demás personas, en el sentido de abrazar las mismas cosas, de tener el mismo estilo de vida, de tener las mismas prioridades. Nosotros somos peregrinos, advenedizos, estamos de paso, nuestra ciudadanía no está en la tierra y nuestras leyes no son las leyes que establece el reino terrenal, sino las leyes del reino.
Estamos en un reino terrenal que le llama progreso a cosas como casarse hombres con hombres, mujeres con mujeres, aborto, según las leyes del gobierno. Eso se llama progreso. Pero según la ley de Dios, eso no es progreso. Por eso nosotros nos ceñimos, nos guiamos por la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura. Amén. Gloria a Dios. Seguimos. Podemos ver en todo esto, en todo lo que estamos hablando, a un Dios santo. Amén. Podemos ver que la entrada al tabernáculo se hacía solamente por una puerta. No había dos puertas, había una puerta de entrada y una puerta de salida. ¿Recordáis lo que dijo Cristo? Yo soy el buen pastor y los que vinieron antes de mí son saqueadores, son ladrones. Solo hay una puerta para tener comunión con Dios, a la presencia de Dios, que es Jesucristo. En el antiguo pacto, como era simbolismo, pues está hablando de tener acceso mediante entrar al tabernáculo. ¿Amén? Pero en definitiva, nos tiene que quedar claro que Dios es un Dios santo, que no le vale cualquier cosa, que no es a mi forma, que no es a mi manera, que como Dios es rey, Él marca las normas. No se puede vivir un evangelio a mi manera, a mis formas. Dios fue tajante con ese pueblo que rescató de Egipto, lo sacó y dijo, bueno, ahora yo os voy a marcar las normas. Como yo soy vuestro rey, como me vais a servir a mí, yo dicto las normas. Yo os digo cómo tenéis que vivir. Y en la gracia es lo mismo. Cuando se produce el nuevo nacimiento, tenemos al Espíritu Santo que intercede por nosotros, que nos guía a toda verdad. Y tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo, cuando su palabra nos habla y nos confronta, es de entender que tenemos que humillarnos y tenemos, como dijo Juan Bautista, menguar para que Él crezca en nosotros. Amén. Eso de Dios me ama tanto que me quiere tal como soy. No, no. Dios nos ama tanto que quiere transformarnos, que quiere crear la imagen de su Hijo. Porque si tal cual somos antes de venir a Cristo, no podemos tener acceso. Dios no se mezcla con el pecado. Dios no puede entrometerse donde hay pecado. Y todos, antes de venir a Cristo, somos pecadores, practicantes de pecado. Pero una vez que aceptamos a Jesucristo, la justicia del Hijo de Dios nos es implantada a nosotros. Y ya somos declarados santos y justos, sin serlo. Pero es una justicia imputada a través del Hijo. ¿Amén? Gloria a Dios. Podemos ver que, como hemos dicho antes, ¿no? Un Dios santo con una sola puerta, con normas muy estrictas. A veces hemos escuchado cosas como, bueno, como es para Dios de cualquier manera. Yo he estado leyendo capítulo 25 de Éxodo al 40 y veo a un Dios exquisito. Veo a un Dios, hazme esta medida con estas tablas, con flor de harina, en el candelabro de oro, con tablas, con sus basas. Veo a un Dios específico, exquisito, maravilloso en los detalles. A Dios no le vale cualquier cosa. Y qué bueno es nosotros indagar y conocer a ese Dios exquisito para conocerlo más. Porque entendemos que cada día hay algo en nuestro carácter que puede ser mejorado. Cada día hay algo del carácter de Dios que se nos puede revelar a nosotros para servirle mejor y con más excelencia. Amén. Podemos ver, como hemos dicho antes, ¿verdad? ¿Recordáis? Antes de entrar al tabernáculo, en el atrio, la fuente de bronce, el altar de incienso, había que ofrecer un sacrificio, había que lavarse las manos y los pies, porque si no eran ceremonialmente inmundos y había que hacer esto. Todo esto nos habla de un Dios limpio, que quiere, demanda, exige limpieza por parte de aquellos que se acercan a él. ¿También? Podemos ver a un servicio por medio de sacerdotes, estamos hablando del antiguo pacto, de la lección 7, amén. Un servicio por medio de sacerdotes apartados, preparados y reservados para sus tareas. Si vemos cómo Dios consagraba y apartaba a los sacerdotes, vamos a ver la exquisitez del Dios que tenemos. Cómo se les ungía, cómo se les ponía una ropa especial, cómo se les apartaba y además
lo rígido que era Dios con los sacerdotes y aún más con los sumos sacerdotes. ¿Esto que nos refleja? El Dios santo, el Dios que es digno de temer, y cuando digo temer me refiero a respetar, a adorar, que a no tomárselo de cualquier manera. Amén. Dice la palabra, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, sin temor, sin miedo, pero con reverencia, entendiendo al Dios que servimos. Amén. Obviamente podemos ver a través de la palabra que Dios no es ese Dios de Hollywood que se nos ha vendido, que no es un Papá Noel, que no es un abuelo consentidor, que es un Dios justo, misericordioso, tardo para la ira, pronto en misericordia, pero que hay que respetarlo y hay que amarlo. Amén. Gloria a Dios. Podemos ver en las vestiduras sacerdotales que resaltaban el honor de servir a Dios y la excelencia que Dios demandaba. Es Dios que tenía a sus ministros como príncipes, los vestía de una excelencia, de una vistosidad, como diciendo, si tú me sirves a mí, se tiene que notar. Solamente con verte se tiene que ver la excelencia del servicio que tú estás haciendo. Y dice la palabra de Dios en el Nuevo Pacto, que nosotros somos sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y nosotros tenemos que estar vestidos y revestidos de santidad y de amor. Ya Dios no nos va a pedir que nos pongamos el pectoral, la mitra, no, eso ya pasó. Todo eso era simbólico, pero ahora tenemos que vestirnos de santidad, de amor. Amén. Gloria a Dios. Podemos ver también los sumos sacerdotes dentro de ese pectoral que medía, si no me equivoco, unos 25 centímetros, el Urim y el Tumim. Esto eran los artilugios que muchos teólogos debaten de qué se trataba. La traducción era luces y perfecciones. Podemos ver que eran artefactos situados dentro del pectoral donde Dios revelaba su voluntad. Podemos ver, por ejemplo, en el caso de este rey que se rebeló, que quiso consultar con Dios y Dios no le habló, ni por medio de profecía, ni de sueño, ni de por Urim y Tumim. O sea que era un tipo de artilugios que Dios resolvía ciertos conflictos por medio de ellos. Amén. Gloria a Dios. Podemos ver en todo el Antiguo Pacto, ¿no?, toda la tipología del sacerdocio, de un intercesor por el pueblo, de un mediador para acercar al pueblo, y obviamente tenemos a Cristo, que es según el orden de Melquisedec, es un sacerdote que es atemporal, es un sacerdocio que no tiene principio ni fin, es un sacerdocio perpetuo y para siempre. Cristo, cuando ascendió, ahora mismo está intercediendo por ti y por mí. Y qué mejor sacerdote que ese, que el propio Dios intercediendo por nosotros. Amén. Todos los sacrificios, esa víctima sustitutoria, está hablando del propio Cristo. Cristo es esa víctima que nos sustituye a nosotros. El precio, la paga del pecado es muerte y nosotros merecíamos la muerte. Pero Él se interpuso y murió por nosotros, pagó para que la ira de Dios fuera aplacada y para restablecer la comunión con Dios. Amén. También como esa víctima, amén, expiatoria. Podemos ver el privilegio más adelante, ¿verdad?, del servicio y de la diversidad en cuanto al servicio a Dios. Podemos ver que antes de levantar la carpa, la tienda, el tabernáculo, el pueblo empezó a ofrendar voluntariamente, dice la palabra de Dios, y generosamente. Qué bueno, que para servir al Señor no tenga que estar tampoco empujándonos, guiándonos. Un cristiano no hay que estar convenciéndole diariamente que merece la pena servir al Dios Santo, sino que un hijo de Dios tiene que alcanzar la suficiente madurez para decir, sí, sí, Dios merece lo mejor de mí. Yo soy débil, yo caigo, pero cada día voy a ofrecerme, como dice la palabra, el sacrificio vivo, agradable y aceptable, que es mi culto racional. Amén. Podemos ver cómo el pueblo ofrendó tan generosamente que Moisés dijo, vale, hasta aquí, ya basta, porque sobra. Qué bueno, ¿verdad? Y qué bueno también que participó todo el pueblo.
Ya podemos ver en el antiguo pacto que no solo era para unos pocos escogidos y específicos, sino que era para todo aquel que de buena voluntad quisiera hacerlo. ¿Amén? Podemos ver en la diversidad. En el antiguo pacto podemos ver al gran Moisés separando las aguas, intercediendo, hablando con Dios cara a cara, escribiendo las tablas con Dios mismo, ¿no? Por el dedo de Dios. Podemos ver a Aarón, este sumo sacerdote, unos ministerios potentes, increíbles, pero también podemos ver un servicio práctico. Y un servicio práctico que no solamente es habilidades manuales, sino habilidades espirituales. Podemos ver a Bezalel y a Oliab, que fueron los encargados de construir todo el templo. Eran artesanos en el oro, en la piedra, en multitud de cosas, y cómo Dios también los usó y los llenó de su sabiduría. Amén. Se puede aplicar en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, cómo Dios habla de diversidad de dones, diversidad de operaciones, diversidad de ministerios. Es evidente que en el nuevo pacto todos quisiéramos ser Moisés, todos quisiéramos ser un grande, pero evidentemente pues Dios reparte su espíritu como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Y obviamente la voluntad de Dios, la principal voluntad de Dios no es autosatisfacernos, autocomplacernos, sino es honrarle a Él. Cuando nuestra autocomplacencia está por encima de honrarle a Él, tenemos un problema. Por eso dice la palabra que en los posteros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Se levantarán hombres amadores de sí mismos que no tendrán piedad del rebaño. Tenemos un gran ejemplo en los grandes líderes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que incluso despreciaron su propia vida con tal de que el Evangelio avanzara. Menospreciaron su seguridad, menospreciaron su estabilidad económica, su salud, con tal de que el nombre de Dios fuera engrandecido. Amén. Y eso es lo que tiene que hacer todo hijo de Dios. Buscar el reino de Dios y su justicia, sabiendo que las demás cosas vienen por añadidura. Amén. Gloria y honra a Dios. Podemos seguir viendo, ¿no? Unos principios de adoración. Vamos a estar, se podría parafrasear, pero lo quiero leer literalmente. No voy a leerlos todos, pero me parecen tan buenos, tan específicos, que es mejor leerlos literalmente. Vamos a estar hablando de principios de adoración. Dice, en cuanto a adoración, fijad nuestra atención en el único Dios verdadero, Rey de todo lo que existe, quien se reveló a sí mismo en la Escritura y ha venido a nosotros en su Hijo Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, y el sacrificio de sangre por nuestro perdón y restauración. Amén. No, hermanos, no erremos en entender los tiempos. No nos equivoquemos en entender las normas del antiguo pacto, que eran temporales, como dice el libro de Hebreos, y no entendamos que el antiguo pacto era símiles, eran anticipos de lo que se tenía que manifestar. No nos equivoquemos en entender que en la persona de Jesucristo se cumple todo el Antiguo Testamento. No nos equivoquemos en entender que en Jesucristo estamos completos, que Él es la imagen del Dios invisible. Queremos agradar a Dios, no necesitamos otra cosa que aceptar a Jesucristo, entender, aceptar su sacrificio vicario, expiatorio, por perdón de nuestros pecados, y entender quién es Él y lo que Él demanda. Entendiendo que si aceptamos a Jesucristo, estamos cumpliendo la ley. Porque la ley dice Cristo que se resume en dos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Cuando estas dos leyes las sustituimos por liturgias, políticas, intereses personales, estamos errando. Erró el pueblo de Israel hacer eso. Erró, se equivocó los escribas, los fariseos, los saduceos, dando más importancia a las leyes ceremoniales que en verdad al Dios que hay detrás de esas leyes. Por eso tenemos que entender y saber contextualizar lo que es aplicable en el antiguo pacto, las normas morales, el Dios que va hablando
y entender que la revelación de Dios ha sido progresiva y que se culmina en la persona de Jesucristo. Amén. Para no caer en judaísmo, para no caer en los rudimentos antiguos que de nada sirve, en genealogías interminables, como dice la palabra. Amén. Gloria a Dios. Dice el 2, tomar seriamente la santidad de Dios y nuestra pecaminosidad, nuestra indignidad para estar en su presencia, pero también su amor y deseo de tener comunión con nosotros. Estar seguros de tener una conciencia tranquila antes de entrar en su presencia para adorar o dirigir a otros. Recordar que nunca podemos experimentar su comunión sin el don de su Hijo. Nadie viene a Él excepto a través del arrepentimiento y de la fe en Cristo Jesús. Podemos ver que a Pablo lo apedreaban, lo seguían, porque le acusaban de vender un evangelio barato, un evangelio que no estaba basado en la ley, en la liturgia y en los sacrificios. Pero Pablo no dijo eso. Pablo hablaba, vuelvo a repetir, que en la persona de Jesucristo quedaba cumplida la ley. Pablo entendió como que la gracia no era una licencia para pecar. Como dice el libro de Hebreos, si la ley dada por Moisés, dada por ángeles en el Sinaí, fue dura con los que se rebelaron, cuánto no más en la gracia. A mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Cuando Dios se ha manifestado de una manera tan clara, tan directa en la persona de Jesucristo, y las personas deciden darle la espalda, pues viene juicio y la ira de Dios está sobre ellos. Pero qué bueno que aquellos que creen, aquellos que aceptan a Jesús como Señor y Salvador, qué bueno en aquellos que no confían en sus fuerzas, en su poder, en sus maneras, sino que entienden que son pecadores, que necesitan el perdón, que necesitan el sacrificio de Cristo para poder estar en su presencia. Así como en el tabernáculo nadie entraba sin antes lavarse las manos, sin hacer sacrificios. Ninguno puede entrar a la presencia de Dios, si no es por medio del perdón que ofrece Jesucristo y de su sacrificio. Amén. Como dice la palabra, queda excluida la jactancia. ¿Dónde está? No porque yo lo valgo, porque yo soy, porque yo no. Todos somos pecadores y todos destituidos de la gloria de Dios. Aquí el protagonista es Jesucristo, es la segunda persona de la Trinidad que nos acerca con Dios Padre. Y el Espíritu Santo viene a hacer morada en nosotros. Amén. Punto 3. Honrar a Dios y su don de vida eterna en todo lo que digamos y hagamos. Nosotros ya no obedecemos a Dios por miedo al castigo. Eso es una postura pobre, eso es una postura de un inmaduro en Dios. Nosotros nos sacrificamos, nosotros nos esforzamos, no por temor al castigo, sino como una cuestión de deuda. Sabemos que nunca, como bien se ha dicho, ¿no? Creo que ha sido el hermano Jesús al principio, nunca podremos igualar lo que Dios hizo por nosotros, pero lo que sí que podemos hacer es responder. Yo no respondo con la intención de igualar, sino respondo de una manera natural. Dios me ha enamorado, Cristo me ha cautivado, veo su sacrificio y ¿qué más me queda que rendirme a sus pies con mis errores, con mis caídas, con mis fallos, pero me rindo a Él? Amén. Punto 6. Darnos cuenta que como cualquier padre, lo que Él desea, hablando de Dios, más que nada es que nuestro corazón se exprese libremente amor hacia Él. Como Israel cayó en ese error. Israel creyó que por muchos sacrificios, por muchas lunas nuevas que guardasen, estaban honrando a Dios. Perdón. Y podemos ver, como siempre digo, a Dios enojado, triste, diciendo, estoy harto de vuestra luna nueva, estoy harto de vuestros rituales, que yo no estoy interesado en lo que vosotros lleguéis a hacer, estoy interesado en vosotros, en vuestro corazón. Y eso es lo que quiere hacer la gracia. Nos acerca más profunda e íntimamente con Dios para que tengamos una relación directa, estrecha y personal. A veces nos cuesta entender a qué nivel Dios es personal. Dios es un ser personal con el cual poder
y debemos tener una relación continua y directa y de confianza. Por eso Dios es persona, porque ve, siente, decide y nosotros también. Por eso estamos hechos a su imagen y semejanza, para poder tener relación y comunión de espíritu a espíritu. Amén. Gloria a Dios. Punto 7. Esforzarnos continuamente para estar conscientes de su presencia y de todo lo que Él es, no solo en ciertas ocasiones. Como hemos dicho, la gracia abre una nueva esfera. Ya no es puntual, ya no es por medio de rituales, ya no es por medio de tipología o de sombras. Eso pasó ya. Ya ha venido Cristo, ya se ha manifestado, ya nos ha sellado con su espíritu. Y el cristiano tiene la obligación diariamente de adentrarse por la fe al lugar santísimo, a estar en su presencia, a honrarle, a servirle. Amén. Gloria a Dios. Punto 8. Seguir creciendo en intimidad con Él a través de lo que Cristo ha provisto y a través del Espíritu Santo. Hemos dicho al inicio que Dios no sacó al pueblo de Israel para que estuvieran ahí esperando y sin hacer nada. No, no. Dios trazó un plan, Dios trazó un sistema sacerdotal, levítico, normas, leyes para que le conocieran a Él. Nosotros, en la gracia, Cristo se ha revelado, se ha manifestado a nosotros, no para tener un conocimiento en nuestra cabeza, sino para que vivamos por Él y para Él, para que le demos a conocer, para que podamos entrar diariamente. Amén. Vuelvo a repetir, a través del Espíritu Santo. Jesucristo, tras sus últimas palabras, dijo: os conviene que yo me vaya, porque si no, no os enviaré al Consolador. Que está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es sempiterno, no tiene principio ni fin. Igualmente que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es el único Dios manifestado en esas tres personas. Pero el tipo de relación que tenemos nosotros, los creyentes del nuevo pacto, no es la misma en el antiguo. En el antiguo pacto, como siempre digo, el Espíritu Santo iba y venía y específicamente sobre ciertas personas. Pero en la gracia el Espíritu Santo está sobre todo hijo de Dios, sobre todo creyente, sobre toda persona que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Y teniendo libre acceso al lugar santísimo, teniendo el Espíritu Santo, creo que nuestra obligación es crecer, es madurar y es acercarnos a Él. Amén. Y ir creciendo. Y crecer en el Señor no es alcanzar puestos en la iglesia. Crecer en el Señor no es el reconocimiento humano. Crecer en el Señor es crecer en la voluntad de Él. Es hacer que mi voluntad se parezca más a la suya. Eso es el crecimiento. Es menguar, es morir a mí para que Él crezca en mí. Amén. Ese es el propósito principal que Dios tiene cuando adopta a alguien por hijo. Punto 12. Entender con claridad que Él desea que todas las personas tengan comunión con Él, pero ellos pueden venir solamente por el camino que Él ha provisto en Cristo Jesús. Como en el santuario solo había una puerta, no había varias, en el Evangelio no hay puerta de atrás. Yo voy a entrar en el Evangelio, dirían algunos, por la puerta de atrás, por mi camino, por el camino de mi cultura, por el camino de mi conciencia, de lo que he aprendido, de lo que está bien, de lo que está mal. No, no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación, dijo Pedro, inspirado por Dios. Cristo es el camino y no hay otro. Amén. Gloria a Dios. Y eso, como bien resalta el texto, entender con claridad. Es el punto culminante del Evangelio. Entender con claridad quién es Jesús, por qué vino a la tierra y qué desea de nosotros. Gloria a Dios, porque a veces nos interesa muchos programas, nos preocupamos de saber muchas cosas que están muy bien, pero si no se entiende en profundidad, en claridad, y no solo entender, sino vivir, aplicar y vivir este principio, estamos perdiendo el tiempo. Amén. Dice el 15, reconocer
que dar es parte de la adoración para ser usado en satisfacer las necesidades prácticas de la adoración a Dios y funcionamiento de su pueblo. Así como el pueblo empezó a ofrendar para levantar ese tabernáculo y lo hizo con alegría, lo hizo con generosidad, nosotros también tenemos que hacerlo. Nosotros tenemos que aprender también a dar para que el reino avance. En dar aún cuando a mí me supone menguar, perder, porque entendemos que esto es una inversión, es perder para ganar, es la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo se gana. Amén. Es tiempo, hermano y hermana, de dejar de ver rituales, denominaciones, sistemas y empezar a mirarlo a él. Porque, hermano y hermana, así como el pueblo de Israel se agotó, fracasó de tantos rituales, de tantas normas, porque, y no que la norma fuera mala, sino que se olvidaron del Dios de la norma. Así como cuando Cristo vino, se encontró a un sacerdocio desviado, a fariseos publicanos, poniendo normas y exigiendo cosas que ellos ni movían con un dedo, incrementando la ley de Dios con la tradición de los ancianos, con la Guevara, con todas estas cosas. Así, nosotros cuando dejamos de ver a Cristo, cuando dejamos de ver las cosas en la perspectiva correcta, nos agotamos. El Evangelio, si se aparta a Cristo de en medio, es agotador, desalentador, frustrante. Lo que hace que tú y yo tengamos fuerza cada día, lo que hace que nuestro espíritu recobre vida a través del Espíritu Santo. No es otra cosa que ese sacrificio vicario en la cruz, que no solo nos perdona, sino que nos fortalece, nos justifica, nos da fuerza cada día. Amén. Gloria a Dios. Punto 20. Darnos cuenta que la belleza y el orden honran a Dios. Vuelvo a repetir, hay quien dice, no hay que ser tan estricto, eso era en el antiguo pacto. No, no, en lo que es el carácter de Dios no ha cambiado. Sí que es verdad que Dios se ha revelado de una manera mayor, pero en cuanto al carácter de Dios, sus normas, lo que el Dios determinaba acerca del pecado, lo que Dios le repugnaba el pecado, la exigencia de santidad es la misma. Dios no ha cambiado. La gracia no significa una menor responsabilidad, al revés, mayor responsabilidad. Porque ahora el cristiano tiene acceso directo, porque ahora al cristiano se le ha dotado, se le ha dado de mayores privilegios para que sirva con mayor y mejor excelencia a Dios. Amén. Gloria a Dios. En fin, hermano y hermana, podemos ver, ¿no?, que todo esto que estamos hablando, la culminación era entender y conocer y experimentar la presencia de Dios. Todo cuando se hacen cultos, cuando se preparan campañas, cuando se preparan cosas, no es otra cosa, sino para que la gloria de Dios se manifieste. No hacemos cosas porque tocan, no hacemos cosas para justificar un ministerio. No, es que como el pastor me ha puesto en este lugar, tengo que hacer cosas para justificarlo. No es correcto eso. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos que buscar su presencia, tenemos que buscar la santidad, tenemos que buscar que Dios se manifieste como pueblo de Dios, como iglesia. Tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. En definitiva, la lección es muy corta, hermanos. Podemos ver, ¿no?, en resumidas cuentas, cómo el pueblo de Israel se perdió, cómo el pueblo de Israel fue impaciente cuando Moisés estaba arriba, y el Señor quiera que nosotros no nos impacientemos, el Señor quiera que tengamos una visión clara de lo que es Dios. Amén. Podemos ver que el pueblo de Israel arrastraba muchas cosas de su pasado y que esas cosas que arrastraba acababa afectando en su visión de Dios. Quiera Dios, hermano y hermana, que nuestra cultura, lo que nos han enseñado, no nos haga ver a Dios de una manera tergiversada, de una manera no clara, no nítida. Que el Espíritu Santo venga trabajándonos a nosotros. Amén. Podemos ver que el pueblo perdió la presencia de Dios
Y podemos ver, ¿no?, cómo Moisés intercedió por ese pueblo y Dios respondió. Seamos nosotros también intercesores de aquellos que están desviados, de aquellos que se pierden, y no nos tomemos las cosas como cosa personal, sino que busquemos el reino de Dios por primeramente antes que nuestros intereses propios. Amén. Gloria a Dios. Tengamos claro al Dios que servimos, lo exquisito que es, lo que demanda de nosotros. Así como en el antiguo pacto, Dios es tan específico, entendamos que Dios no se conforma con menos que lo que tú y yo podamos hacer. Dios sabe las intenciones del corazón y sabe cuántos de nosotros estamos a medio gas, estamos que podíamos dar más y no lo estamos haciendo. No se trata de flagelarnos, no se trata de decir, ay, qué malo soy. No, no, hay un lugar santísimo abierto a través de Cristo. Esforcémonos, cobremos ánimo, cobremos valor. Dios nos ha dado espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Amén. Gloria a Dios. Pues, hermano y hermana, esto era la lección en resumidas cuentas, y no sé si hay alguna pregunta acerca del tema, alguna aportación que se quiera dar, pues se deja el micro abierto para que podamos compartir y para que se pueda, pues eso, hacer alguna pregunta. Si alguien tiene una pregunta, adelante, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, pues Dani, yo quiero que me expliques bien eso del Urim y el Tumim. Bien. Vuelvo a repetir, no está muy claro y muchos teólogos no se ponen de acuerdo. ¿Qué sabemos a ciencia cierta, a tiro seguro? Que eran dos piezas que iban situadas dentro del pectoral, por el cual, cuando había un asunto difícil, los sumos sacerdotes, ¿que iremos a la guerra? No iremos. ¿Qué hacemos? Consultaban con ellos. ¿De qué manera y de qué forma Dios respondía? Hay muchas teorías. Como habla su traducción, que habla de piedras brillantes, muchos eruditos dicen que se le ponía una pregunta a Dios: Señor, si quieres que subamos, danos una señal. Y las piedras, según dicen, esto no es a ciencia segura, esto es lo que dicen los teólogos, emitían un tipo de señal y esa señal les servía como referencia de que Dios estaba aprobando una acción para ir a la guerra o para no ir. Era un medio por el cual Dios respondía. Pero no hay más evidencia, no hay más datos bíblicos al respecto. Dani, puede ser que he leído acerca del Urim y del Turim. He leído que eran como dos piedras preciosas, ¿no? Y Sí. se lanzaban como si fueran dados, por llamarlo de alguna forma. Eran como dos piedras que se tiraban al azar. Y Urim significaba sí y Turim significaba no. Entonces se consultaba siempre. Y el hecho de que llevara el sacerdote las piedras junto al pecho era Sí. para que el juicio no lo hiciera con su corazón, sino que siempre tuviera presente la voluntad del Señor. Amén. Y esto es lo que yo he leído por ahí, ¿vale? No sé si será así o Sí, sí. ¿vale? Sí, no, y es curioso, ¿no? Que incluso también la última vez que se menciona echar las cosas en suertes es cuando se decidió el sustituto de Judas, Matías. Y dice la palabra que lo decidieron por suertes. Pero una vez que desciende el Espíritu Santo ya no aparece más en la Biblia, ni echar a suertes. Podríamos hablar que, como estamos hablando de esa revelación parcial, era la manera en que Dios establecía. Digamos que era la manera como el Espíritu Santo ahora mismo habla y revela y guía, pues era la forma en que el Espíritu Santo lo hacía. Amén. Y quería hacer una aportación también, Dani, Sí. Cuando has comentado acerca de los líderes, que como Aarón se deja llevar por el pueblo, ¿verdad? Y complace al pueblo, y sin embargo, pues Moisés no. Hay un detalle que a mí me gustó mucho, y es que en la muerte de Aarón y de Moisés,
si te fijas, dice que la muerte de Aarón, dice que lloraron hombres, mujeres y niños, lloraron la muerte de Aarón. Pero dice en la palabra que Moisés, lo puedes leer, dice, lloraron los hombres de Israel. O sea, ni mujeres ni niños. Quiere decir que lloraban los hombres de Israel porque eran los hombres que apoyaban, porque Moisés era juez. Claro, Moisés hacía juicios en muchas ocasiones que tenía que castigar a alguna familia. Entonces vemos que no estaba complaciente todo el mundo con Moisés, ¿vale? Había quien no estaba de acuerdo con él porque era un líder que anteponía la voluntad de Dios y aplicaba la ley de Dios. Y esto quería aportarlo porque me parecía, pues eso, ¿no? Lo que hablaba era algo muy, muy bonito. Y también aportar otra cosita, que cuando estuve en Israel, cuando derramaban en el templo la sangre, ¿vale? Una vez al año que se hacía el sacrificio. Cuando estuvimos allí, estuvimos en el estanque de Bethesda. Lo digo porque, no sé, a mí me hizo bien esto. ¿Sabes que siempre ha habido la duda de que dicen que el ángel removía las aguas y que por eso estaban allí? Bueno, pues lo que dicen allí cuando estuve en Israel, el estanque de Bethesda es el lugar más cercano al sacrificio de donde estaba el propiciatorio. Y de allí caía la sangre a un estanque de agua que hay abajo. La gente que estaba con deformidades, que no podía entrar al templo por esos defectos, se ponían en la parte más cercana al sacrificio y era el estanque de Bethesda. Y por eso era una vez al año. Y cuando la sangre caía al estanque, era movida, pero era por la sangre que caía hacia abajo. Y ahí era cuando aprovechaban, ¿vale? Entonces eso lo quería aportar porque a mí me hizo bien, ¿no? Y era algo pues, que me ha parecido, que me he acordado cuando estabas hablando acerca del sacrificio. Qué bueno, muy bien. Está muy bien y además es muy aplicativo, ¿no? Porque si no se tiene en cuenta esto, se habla de ese ángel y se tiende a poner muy místico, y claro, está relacionado con el sacrificio y la verdad que está muy bonita esta aplicación. Muy bien. Muy Dani, bien, hermano. Sí. Pero lo del estanque de Bethesda, me lo estoy aquí anotando, dicen que no bajaba ningún ángel. Que no bajaba ningún ángel. Ajá. Yo qué sé, no sé. Ahora Sí, se ha ido de la mente, pero no sé. Dice que no bajaba ningún ángel, que se removían por medio de un aire que corría, yo qué sé. Bueno, yo no estaba allí, ni he ido, ¿sabes? Sí. No, pero complicado. lo que decía Jesús es muy interesante, porque tendemos, ¿no? a veces a restarle importancia a Dios y a dársela a veces a criaturas y ángeles, y está muy correcto y teológicamente bonito que bajara la sangre del sacrificio y que entonces el mérito, por decirlo de alguna manera, no residía ni mucho menos ni en el ángel, ni en el estanque, ni en el remover, sino en el sacrificio. Está muy bien. Y además es que te digo, ¿no? Que todo el mundo que tenía un defecto y no podía entrar al templo, no es que se pusieran en el estanque por el ángel, sino porque era el lugar más cercano al sacrificio. Era donde se podían acercar más, era el lugar que estaba más cerca, donde ellos podían acceder. No podían acceder más cerca que eso. Qué bueno, qué bien. Bueno, pero a ver, interesante, eso es muy interesante y muy bonito, pero literalmente dice que descendía un ángel. No, pero está mala la interpretación. No sé, yo estoy leyendo y literalmente dice que descendía un ángel, removía pero en el las aguas. griego dice que no, que era un agua, ¿Puedo hablar? que era como un aire. Vale, hablar. Sí. Lo que dice es Jesús, está muy bien. ¿Y por qué motivo descendía el ángel? Pues pudiera ser también que por medio de esa sangre, al tocar el agua, el ángel removía las aguas. Y es muy bonito, pero dice que descendía un ángel. Por lo menos en la que tengo yo de Valera. No he buscado en otras tampoco, pero dice eso, que el ángel removía las aguas.
que puede ser también por lo que dice nuestro hermano Jesús. Es muy bonito, la verdad. Y es posible que a lo mejor el Señor o el ángel o su presencia al ver tocaba el agua, lo que es natural se ve lo espiritual o al revés, ¿no? Y entonces a lo mejor el Señor envió a un ángel para que removiera las aguas, para que esta sangre... Por ahí va. Porque es muy bonito también, ¿eh? Yo lo he notado, sí. Por tu aportación, porque la verdad que también Muy dice cosas muy bonita. interesantes y tú también, la verdad que hoy, no sé si ha sido la elección o has sido tú, pero te has desenvuelto muy bien. Gracias. Nada Bueno, más. Dios. Muy bien. ¿Hay alguna duda referente a la lección o derivada de ella? La Dani, verdad, yo te quería preguntar, porque siempre me hago un lío. Cuando hablan, dice, un sacerdote como Melquisedec. Bueno, pues yo estoy andando a ver quién era Melquisedec, no sé por qué se refiere siempre a Melquisedec. Ajá. Bueno, Melquisedec, tenemos pocos relatos, ¿no? El Génesis, el Éxodo, y literalmente, vuelvo a repetir, sin miedo a equivocarme, te puedo decir que fue ese rey que vino a recibir a Abraham cuando venía de la guerra contra Kedorlaomer, y podemos ver que era rey y sacerdote de Salem, podemos ver que vino a recibir a Abraham con pan y con vino, podemos ver que aceptó, que de hecho, ¿no? A Abraham le dio los diezmos de todo. Y dicho esto, pues ahora entra en el debate. ¿Es un tipo de Cristo? ¿Es un personaje real? Y ahí ya entraríamos en el debate. Como mínimo, y sin miedo a equivocarme, es un tipo de Cristo sí o sí. Sí o sí. Otros dicen, no, no es un tipo, es una teofanía. Bueno, el debate estaría ahí. ¿Pero por qué? ¿Por qué es tipo de Cristo sí o sí? Rey y sacerdote de Jerusalén. Está hablando del sacerdocio y de la realeza del propio Cristo. Un sacerdocio que no tiene principio de fin, que no sabemos de dónde ha salido y que es perpetuo, el sacerdocio de Cristo. Podemos ver que va a recibir a Abraham con aceite y con vino, un nuevo pacto, lo que nosotros tomamos la Santa Cena conmemorando el pan y el vino, ¿verdad? El nuevo pacto. Podemos decir, y esto es literalmente Biblia, que el mayor recibe, recibe los diezmos del menor. Y Abraham, que en ese tiempo era humanamente pues, el mayor hombre sobre la tierra en cuanto a cercanía con Dios, está diciendo Abraham, no, tú eres mayor que yo, toma los diezmos. Entonces, para mi punto de vista, el debate sería, tipo de Cristo no es debate porque está claro. Ahora, ¿es una teofanía? No. Bueno, tampoco es que sea un debate de vida o muerte en el sentido, ¿no? De que sea, pero que es un tipo de Cristo sí o sí, sí o sí. Y además Hebreos lo enlaza, vuelvo a repetir, con Cristo. Y el propio libro de Hebreos es que habla como sacerdocio según Cristo Melquisedec, sin principio, sin fin. Lo deja en el aire, como diciendo, ahí lo dejo, indagar vosotros. Y bueno, lo compara con Cristo de una manera muy directa. Sí. Gracias. Es que como siempre se nombra y dice según el orden de Melquisedec, y yo digo, date con el Melquisedec. A ver, ¿vale? Gracias, Vale. Y sobre todo, para concluir, Mari, se hace énfasis el sacerdocio según Melquisedec para diferenciarlo del sacrificio, del sacerdocio levítico. Porque el sacerdocio levítico eran de la tribu de Leví, eran a través de sucesión, padre-hijo, pero este sacrificio de Melquisedec es un sacrificio, vuelvo a repetir, no tiene principio, no tiene fin, no sabemos de dónde ha salido, es totalmente diferente en ese sentido. Hola. Dios. Sí. Bueno, yo quiero que, más que una pregunta, que me aclares, porque
Dice que Dios le dio las instrucciones a Moisés de cómo hacer el tabernáculo, de todos los colores, de todo, ¿no? Y en la página 96 dice que la presencia de Dios era tan fuerte que Moisés fue incapaz de entrar en el tabernáculo. Entonces no entiendo, porque Moisés tenía mucha relación, o sea, lo llamaba amigo, Dios, lo llamaba su amigo. Sí, sí, pero tenemos que entender que Dios se limita al hablar con nosotros. Es una desfachatez por parte nuestra que el ser humano diga, yo conozco a Dios en su plenitud, que va, en absoluto. Nosotros conocemos a Dios en la medida de nuestras posibilidades. Y no fue solo la primera vez. Incluso después, en Ezequiel, si no me equivoco, cuando la gloria de Dios invade el templo, los sacerdotes no podían ministrar. Cuando Dios se manifiesta de una manera poderosa y fuerte, la carne tiembla, de tal manera que por muy Moisés que seas y por mucha intimidad que tenía, que era un varón de Dios, uno de los mayores del Antiguo Testamento, sin lugar a duda, pero era un ser humano, era limitado. Y cuando Dios se manifiesta de una manera fuerte, su santidad es tal que con nuestros pecados nos confronta y nos destruiría. Y por eso no pudo entrar. Y aquí el tema a resaltar no es tanto la comunión que tenía Moisés con Dios, sino lo grande que es Dios, lo terrible, entre comillas, entiéndase, del poder de Dios. Vale, no, es que es lo que me extrañaba, que como Moisés estaba tan acostumbrado a estar en la presencia, ¿no? Y todo. Sí, digamos en términos no muy teológicos, que Dios pasó a otro nivel. Y ya ahí Moisés ya dijo, uy, ya no puedo, hasta aquí. Aceleró un poquito, digamos que Dios apretó el acelerador un poquito y ya no había manera de estar en su presencia. Gracias. Dios te bendiga. Bueno, y quiero pedirle disculpas a Fernando si lo he importunado con lo del ángel. Discúlpame, Fernando. No, que no te preocupes, que estamos. Gloria a Dios. No pasa nada. Estamos en familia. Gloria a Dios. ¿Hay alguna aportación, alguna pregunta más al respecto? Sin temor, sin vergüenza, vamos. Todo muy bien, Dani. Has explicado muy bien, de verdad. Gloria a Dios. Ha hecho una lección muy bonita. Amén, amén. Y Bueno, muy pues, bien explicado. si no tenéis ninguna pregunta, dejo ya de grabar para que no se alargue esto, ¿vale? Vale.